Muy buenas tardes, panameñas y panameños. Vamos a presentar otro video sobre las últimas grabaciones que estamos haciendo del grupo Juntos por Panamá. Los antecedentes históricos son archirrepetidos. Iniciamos con las palabras del doctor Edgardo Molino Mola. El régimen jurídico establecido en la Constitución panameña se basa fundamentalmente en el sistema democrático y en el principio del Estado de Derecho. Nuestro estudio, nuestro objetivo está basado en la tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría, cuyo director de tesis fue el doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz. Los jurados, los doctores Edgardo Molino Mola y el doctor Rigoberto González Montenegro. Hay múltiples interpretaciones y definiciones de los términos. Así que para iniciar vamos a referirnos a algunas cuestiones básicas. El poder constituyente originario hace o sustituye. Palabra del doctor César Quintero Correa, uno de los más grandes constitucionalistas panameños. No concebía al pueblo como titular de la soberanía, mucho menos como titular del poder constituyente. Pueblo, entendido políticamente, es una unidad política y dinámica, compuesta por todos los ciudadanos de un Estado, en cuyo seno se agitan diversas fuerzas políticas. Palabras del doctor Miguel Antonio Bernal al referirse al poder constituyente. Destaca que se trata del poder absoluto y total ejercido por todo el pueblo en el momento de crear, reformar o estructurar el Estado, como convenga a sus intereses, discutiendo, procurándose o reformando una constitución. Una asamblea constituyente, por su función, es un ente que produce constituciones. El poder constituyente originario, en cuanto a finalidad, siendo político, tiene un poder ilimitado y se da cuando se crea un nuevo Estado. En el libro La Asamblea Constituyente, herramienta prevista en la reforma constitucional del 2004, del doctor Rigoberto González Montenegro, que como recuerdan es uno de los jurados de la tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría. Ante la pregunta de ¿quién crea una constitución? La teoría constitucional es que es producto del poder constituyente originario. Así como la Constitución existe en un momento concreto y determinado, el ejercicio del poder constituyente originario va a hacerse necesario en dos momentos: al crearse un nuevo Estado o al querer reemplazar una constitución totalmente. Los poderes constituidos vienen a ser aquellos creados por el poder constituyente. Uno de estos ejemplos es el poder u órgano legislativo. El poder constituido ha sido definido como aquel que dentro del mecanismo citado en la Constitución dicta las normas que son necesarias
para la vida ordinaria de la nación. Siendo que el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce el Estado conforme la Constitución lo establece por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. La guarda de la integridad de la Constitución es atributo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, así como lo es el Estado de Derecho a la Procuraduría de la Administración. El poder constituyente derivado modifica o reforma. El poder constituyente es excepcional y poco frecuente. El ejercicio del poder constituyente entra en acción en situaciones históricas muy especiales. Luego de la revisión de múltiples libros y bibliotecas, para terminar esta intervención, y ya a pocos días de finalizar la última etapa del grupo Juntos por Panamá, utilizando la tesis del doctor Ben Darío Córdoba Barría, en palabras del doctor Rigoberto González Montenegro, el artículo 314 terminó constitucionalizando en un solo precepto constitucional dos supuestos que por su naturaleza y finalidad se excluyen uno al otro. En la actualidad todavía se necesita continuar fortaleciendo las instituciones democráticas, hacer que la gente, el pueblo, la sociedad, se interese y participe en los asuntos públicos. Y por último, una secuencia de el constitucionalismo en la era republicana. El libro Evolución Constitucional de Panamá, cuyo autor es el doctor César Quintero Correa, nos explica de qué manera se instituyó la Constitución de 1904, que vino a ser conciliadora, individualista. La del 41 fortaleció la independencia del órgano judicial, creó el Tribunal Electoral, aumentó de 4 a 6 años el mandato presidencial y derogó el tan polémico artículo 136 de los tratados Heybuno-Varila, que estaban dentro de la Constitución de 1904. La Constitución de 1941 es la primera constitución social. Estuvo rodeada de una serie de situaciones un poco irregulares en términos electorales, al mismo tiempo que utilizaban una terminología segregacionista. Luego de la destitución del presidente electo por varios años, se desarrolló una ingobernabilidad. La Constitución de 1946 tenía un anteproyecto de la Constitución formado por lo más granado de los juristas y constitucionalistas. Confirió el voto a la mujer, calificada por el doctor César Quintero como la más
ponderada y democrática que haya tenido Panamá en su llamada era republicana. Solo me resta decir que les agradezco su atención. En las anteriores videograbaciones explayamos un poco más de manera innecesaria algunos comentarios sobre eventos electorales desde el nacimiento de la República, golpes de Estado, magnicidio, y cómo se fue corrigiendo la Constitución de 1972, los actos reformatorios del 78, el acto constitucional del 83, los actos legislativos del 93, 94 y el 2004. De este último es en el que en la Constitución vigente tenemos en el título 13º dos artículos, 313 y 314. Y el 314 fue el que utilizamos para desarrollar, como ya hemos explicado y acabamos de mencionar, la actividad del grupo Juntos por Panamá. Con esto termina esta grabación y es prácticamente una de las últimas, por cuanto ya en pocos días vamos a recibir la notificación y entonces, como estaba acordado, ya el grupo desaparece como un ente jurídico, personería jurídica, perdón. Disculpen, recuerden que yo no soy abogado. Y bueno, dándole gracias a Dios y a todos los que de una manera u otra participaron en el desarrollo de este sueño que no ha terminado. Seguimos soñando.